paciente. En este caso, ¿qué pasa cuando el paciente se enamora de la psicóloga en una comunidad terapéutica y es repetitivo este tipo de conductas o de situaciones que se presentan? ¿Te has enamorado alguna vez de un paciente? Un paciente se enamora de la psicóloga. No, te pregunto a ti, Anita, ¿alguna vez te has enamorado de un paciente? No, Mucho cuidado. no. Muy bien, Es el Anita. Anita, contrario. recuerda bien, porque tú no eres nueva y por la confianza que te tengo, por el tiempo que te tengo de amistad y como colegas que somos, tú no eres nueva en este campo. Y tú muy bien lo sabes de que los chicos son distorsionados. Y propia de su distorsión, a la falta de mujer, la primera escoba que vean por ahí, con falda, con cabello, ya se van a enamorar. El adicto es así, el ludópata es así. Y si hay otro trastorno de fondo, por eso que es importante, o sea, en esta certificación, y no es por jactarnos, ya yo tengo mallas curriculares de muchas certificaciones y en ninguna certificación se le da tanto a los trastornos de la personalidad como le estamos dando nosotros acá. ¿Por qué es importante esto lo de los trastornos de personalidad? Porque cuando nosotros como psicólogos, ¿no? O como consejeros terapéuticos, ya sabemos de que hay una dualidad, hay una patología dual, entonces, indudablemente, ese muchacho, una de sus características propias de su patología dual es lo primero que se mueva y tenga un poco de vestido, un poco de cabellos largos, se va a enamorar. Porque hay una patología dual allí de fondo. ¿Ok? Entonces, es importante. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando... A ver, un ratito, ¿ya? Parece que... Ya, ahora sí. Ya, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es simple y llanamente de que están ingresando, ¿verdad?, a las instituciones jóvenes psicólogas que no son preparadas, no están preparadas, no están preparadas. Son psicólogas, son colegas que no tienen la especialidad y no saben lo que es una entrevista motivacional. Ellas son las que rápido van a sucumbir. ¿Me dejo entender? Ellas son las que rápido, ¿verdad?, van a dejarse manipular por el adicto en las entrevistas, porque ellas no van a dar entrevista motivacional. ¿Qué es lo que van a dar ellas en su consultorio? Consejería. Y la consejería tiende, vamos nuevamente, tiende a ser paternalista. Ese es el gran problema. ¿No? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de evocación, estamos hablando de que en la entrevista motivacional, la psicóloga no tiene que dar consejos. No es consejería. ¿Ya? No es sermonear. Ya, eso ya quedó. ¿Qué es evocación? Es hacer de que el paciente, ¿verdad?, conozca sus habilidades y fortalezas. Y mediante sus habilidades y fortalezas, empiece a modificar su conducta. Mediante sus habilidades y fortalezas, empiece a afrontar el tratamiento, modalidad, comunidad terapéutica. Qué lindo, qué hermoso. Ahora, habíamos dicho, la colaboración también es el espíritu de la entrevista motivacional. ¿Y qué es la colaboración? No confrontar. Si está en precontemplación, escúchame, si está en precontemplación, si está en contemplación, yo como consejero terapéutico, yo como psicóloga, como psicólogo, no puedo confrontar. Porque si no, voy a romper la alianza terapéutica que está centrada en la empatía. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Y la colaboración es colaborar con el paciente en que él se empiece a dar cuenta de que el tratamiento de rehabilitación, o sea, de internamiento, lo va a hacer con dos expertos. Uno que eres tú, consejera terapéutica, o psicóloga, o director, ¿ya? Y el otro que es el paciente. Dos expertos. Eso va a potencializar autoeficacia. ¿Quedó claro?
Recuérdalo bien. Para eso queda la grabación, para que vuelvas a ver la grabación, ya, y lo puedas anotar. Cuarto, espíritu de la entrevista motivacional. Esto es lo que más me gusta y esto les voy a pasar, está grabado en un YouTube ya de la Asociación Peruana de Comunidades Terapéuticas, una conferencia que yo di a todos los directores de comunidades terapéuticas de acá del Perú, ya que los centré en esto, en la compasión. ¿Qué es la compasión? Ya, es no mostrarte indiferente. Yo he visto muchas veces, escúchame, yo he visto muchas veces psiquiatras, psicólogos, que el paciente le dice, doctor, y esta medicación es buena para mi síndrome de abstinencia, tú tómalo nada más, no preguntes tanto. Yo he escuchado eso, yo he escuchado eso. Yo lo he escuchado desde los años 90. Exactamente te digo el año, cuando fue la primera vez que yo lo escuché, en el Hospital Víctor Larco Herrera, en el año 1995. Fue la primera vez que lo escuché, ¿verdad? Tú toma nada más esa medicación y no preguntes mucho. Indiferencia. ¿Ya? Indiferencia. Cuidado con eso, porque recuerda, la indiferencia va a romper la alianza terapéutica, que está centrada en la empatía. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ahora, no te identifiques con el usuario. Y como siempre yo le digo, ¿verdad? Siempre le digo yo a mis psicólogas, mujeres que trabajan para mi institución. Yo tengo pocas mujeres trabajando en mi institución, solamente psicólogas, hay 5 chicas, 5 psicólogas que trabajan en la casa de mujeres. Pero aún así, a pesar de que trabajan en casa de mujeres, siempre le digo, no te identifiques con el usuario o con la usuaria. Ejemplo anterior, ejemplo anterior. Yo durante mi tiempo de carrera adictiva, activa, me violaron sexualmente. ¿Y qué es lo que dice el consejero terapéutico? Me identifico contigo. ¿Qué es lo que dice la psicóloga? Ay, me identifico contigo. No, no y no. Porque si tú te identificas con el paciente, vas a empezar a generar una lástima al paciente. Y si generas una identificación con lástima hacia el paciente, es allí donde nace el gancho tóxico, ¿no? Lo que habla Marlatt, ¿no? En prevenciones de recaída. Marlatt habla en prevenciones de recaída de que el profesional de la salud mental no puede caer en gancho tóxico. Y el gancho tóxico va a generar de una u otra manera enredos emocionales, enamoramiento. Y el gancho tóxico, ¿a dónde te lleva? De repente la psicóloga, la consejera terapéutica, el consejero terapéutico, el psicólogo, el director de la comunidad terapéutica, de repente no se va a enredar emocionalmente con el paciente, no se va a enamorar de la paciente, pero sí va a caer en codependencia profesional. Acá está mal, acá está mal, acá has tenido que poner, Brenda, ven, acá has tenido que poner codependencia profesional, no es emocional. Codependencia profesional. ¿Ya? Acá hay que corregir. Yo se los voy a corregir antes de enviárselo. ¿Ya? Entonces, el gancho tóxico, ¿cuándo se genera? El gancho tóxico se genera cuando el paciente, el profesional, el psicólogo, la psicóloga, el consejero terapéutico o la consejera terapéutica empieza a identificarse, pero de una manera, ¿no?, que tiene lástima con el paciente. Pobrecito, no pobrecito, pobrecita, ¿no? Ha sufrido mucho. Por eso cuando algunos de mis profesionales me dicen, ay, hermano Riofrío, hermano director, él ha sufrido mucho. Cuidado, cuidado con el gancho tóxico, que a dónde lleva a los enredos emocionales o a la codependencia profesional. Roberto Enríquez, buenas noches. Te escuchamos, Roberto. Gracias por venir. Buenas noches de nuevo, mi doctor. Doctor, pero ¿qué pasa en el caso hipotético de que el consejero o la psicóloga
si haya tenido una violación, haya sido producto de una violación, tiene que guardársela y no decir nada. Aló, digo, le Sí, decía sí, que, sí, te eh, escuchamos, te escuchamos. sí, le decía que qué pasa si es cierto que el consejero terapéutica o la psicóloga o psicólogo ha tenido esa vivencia, esa experiencia y también ha sido violado y por lo tanto se está identificando como el producto de la violación. ¿Debe callárselo, debe guardárselo? Sí, sí, cuando seas director de una comunidad terapéutica y si te toca un psicólogo, ¿verdad? Que haya pasado por eso, ¿qué es lo que le tienes que decir? Que busque su propio psicólogo, que haga verse, que tiene que tratarse. Por eso que es importante, ¿no? Es importante de que los profesionales que han pasado por adicción, los profesionales que han pasado por adicciones, ¿verdad? Ex adictos activos, que ahora son adictos en recuperación, en mantenimiento, y son psicólogos, son directores, ¿verdad? Ellos dentro de la institución tienen que olvidarse de su pasado, ellos no tienen por qué identificarse, porque ellos no son padrinos de nadie. Ellos son, ¿verdad? Ellos son agentes terapéuticos que están dando un servicio, ¿verdad? Son agentes terapéuticos que están dando un servicio. Ellos no están dentro de la comunidad terapéutica para empezar a compartir lo que les pasó en su tiempo de carrera adictiva activa. Para eso ellos tienen su propio tratamiento. Hay directores que yo conozco, ¿verdad? Que han tenido problemas de adicción con drogas, con alcohol, qué sé yo, ¿verdad? Y dentro de su institución ellos no hablan nada de su pasado. No hablan nada de su pasado, pero sí asisten a su grupo de narcóticos anónimos, ahí hablan de su pasado. Si asisten a su iglesia, ahí hablan con su pastor, ¿verdad? Sobre su pasado. Si asisten donde estuvieron internos hace 20 años, 23 años, a su comunidad terapéutica, ahí hablan de su pasado. O sea, mucho cuidado, porque ¿dónde se falta el respeto? ¿Dónde empieza el faltamiento de respeto a la institución o a la comunidad terapéutica? Cuando el director o el psicólogo que tuvo el problema de adicción empieza a compartir su pasado. Entonces yo como paciente ya no lo veo, ya no lo miro como director. Lo veo como un adicto más. Ya no lo veo como un psicólogo. Ya no lo veo ya como psicólogo, como profesional de la salud mental. ¿Como qué lo veo? Como un adicto más. Cuidado. Por ahí se pierde el respeto. Alejandro González, muy buenas noches, te escuchamos. Tu audio, por favor, Alejandro, tu audio. Ya. Ajá, ya. Ahí le entendí, gracias por eso, porque yo también, eh, con pacientes que yo tengo ambulatorios y con la gente yo sí, yo los motivo a los chicos a que se identifiquen ellos, ¿no? Pero inconscientemente yo no me estaba identificando también, a veces con cosas ¿por qué? Porque yo pensaba para mí, que yo estoy ahí y ellos de pronto de una u otra manera se ven como esa figura que los puedes ayudar con fortaleza, esperanza. Entonces de pronto si tú te vas a identificar con los mismos problemas de ellos, o sea, te van a ver como eso, como un adicto más, ya no te van a ver con ese respeto de la persona que me puede ayudar. Para eso yo tengo mi padrino, mi grupo de compañeros con los cuales puedo compartir ya con ellos, sí, mis problemas personales, ¿verdad? Y bueno, en buena hora he estado tomando la actitud correcta, pero sí me llamó la atención también que es verdad, pues también en algún momento pensaba decirle, yo me identifico para motivarlo, para que hable, él también, pero no, pues voy a perder eso que tiene que haber, lo que usted está hablando en este momento, pues no. Entonces, Excelente. bueno, en buena hora. Muy bien. Gracias, eso, Así es. gracias. Ya, muy bien. Entonces, las personas, ¿verdad? Que han tenido el problema, o ustedes saben de que este problema de adicciones, ¿verdad? El adicto lo va a tener hasta el último día de su vida. El que es adicto, únicamente, ¿verdad? Existen tres tipos de adictos.
el adicto activo, ¿verdad? El adicto en rehabilitación, que está en un internamiento, el adicto en recuperación, que ya llegó a un estadio de cambio motivacional de preparación y acción, y el adicto cuarto, el adicto en mantenimiento, que ya tiene más de 5 años de limpieza, ¿verdad? Entonces, ese adicto, por más así tenga 20 años de limpieza, 23 años de limpieza, sigue con la enfermedad adentro. Tiene que seguir cuidándose, ¿verdad? Entonces, pero este paciente, este adicto con 20 y tantos años de limpieza, no va a llegar a la comunidad terapéutica a hablar sobre sus propios problemas. Es contraproducente. Porque en sí, ¿dónde este adicto realizó su proceso de rehabilitación? ¿En su institución o en otra institución? ¿Quién me responde? Pueden darse ambos casos, doctor. Explícame. Que se haya él iniciado el tratamiento en esa misma institución en la que está ahorita dando consejería, o si haya dado su tratamiento en otra institución. Exacto. Para mí se pueden dar ambos casos. Muy bien, claro que sí. Si es que de repente el paciente terminó su ciclo de rehabilitación, ¿no? Y la comunidad terapéutica le solicita que se quede como consejero terapéutico. Pero ahí ya tiene que cambiar el rol. Ya si está siendo contratado como consejero terapéutico, ya no puede dar consejería. Entonces, ¿qué es lo que tiene que dar? Tiene que dar entrevista motivacional. Y para eso la institución tiene que tener un grupo, siempre recalco con esto, la institución tiene que tener un grupo de seguimiento, un grupo de reinserción social. Allí, como lo dijo Alejandro González, allí en su grupo de seguimiento, en su grupo de reinserción social, allí recién él podrá liberarse, él podrá hacer de que el grupo, sus ex compañeros internos, sus compañeros de reinserción social, lo puedan ayudar. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo los chicos que están acá presentes, que de repente de acá a un tiempo, ¿no? Van a fundar comunidades terapéuticas, van a fundar centros de rehabilitación, hay que tener mucho cuidado. Es contraproducente esto de hablar mi vida, hablar sobre mi pasado, hablar sobre mi vida adictiva, activa del pasado dentro de la comunidad terapéutica, siendo un consejero terapéutico, siendo un psicólogo especialista en adicciones, siendo un director de comunidad terapéutica, ya el paciente o las chicas empiezan a verte como un adicto más. Y ahí ya se rompe la alianza terapéutica. Mucho cuidado. Muy bien, hasta allí. La compasión. Cuidado con la compasión. No, con esto es importante no mostrar la indiferencia. No mostrar la indiferencia. Pero tampoco no mostrar lástima del usuario, identificándote con el usuario. Porque ya sabemos, si ingresamos a la licuadora la lástima y me identifico con la usuaria, ya estoy cayendo rápidamente en un gancho tóxico que me puede llevar ¿a dónde? A enredos emocionales. ¿Dónde me puede llevar? A codependencia profesional. ¿Ok? Muy bien. Ahora, rápidamente, ya para pasar a los síntomas de las recaídas de la valenciana. Me gusta mucho eso. Muy bien. Principios generales de la entrevista motivacional. Sí, tranquilos, chicos. ¿Por qué? Porque más adelante ya yo les voy a pasar todititas las herramientas, ¿no? Desde las preguntas abiertas, preguntas cerradas, el parafraseo, toditito eso, ¿verdad? Se los voy a dar ya en la siguiente sesión, pero esto es teoría, es fundamento, es la base que tienen que saber ustedes para que ustedes, si no saben esta base ustedes, ¿verdad? Si no sabemos esta base, no sabemos para qué es la entrevista motivacional. ¿Ya? Entonces, los principios generales, ya los principios generales de la entrevista motivacional, ya para no caer en la consejería tradicional. Ya, asegúrate, por favor, de cumplir 4
4 principios importantes y trascendentales. Resistir el reflejo de corregir. Mira, tal como me lo enseñaron a mí hace 14 años, te lo estoy enseñando, tal cual me lo enseñaron, ¿verdad? En Hogares Claret, en Colombia. Te lo estoy enseñando idéntico. Resistir el reflejo de corregir. Ahora, escúchame, por favor. Mira lo bello que es esto, Carlos Ares. Es bello. ¿Por qué? Tendencia de muchos profesionales. Esa es la tendencia del profesional. ¿Para qué eres psicóloga? ¿Para qué eres psicólogo? Entonces, todos mis colegas me van a responder lo siguiente: para ayudar. Así me van a responder, ¿no? A ver, psicóloga, una psicóloga. Anita, ¿estás ahí, Anita? Anita de Piura. ¿Estás allí, Anita? Verónica Arbulú, ¿está Verónica Arbulú? Presente, profesor Ya, Riofrío. Verónica, ¿qué estudias tú? Psicología, profesor. Cuéntame, Veroniquita, ¿por qué estás estudiando psicología? Por lo que dijo, porque quiero ayudar. Gracias, Verónica. Cierra tu audio. Así es. Y de acá a un tiempo, Verónica Arbulú va a agarrar y me va a decir, ¿no? Y le voy a preguntar, Verónica, ¿y por qué eres psicóloga? Y Verónica, ¿qué va a decir? Ay, profe, es que lo que pasa es que yo quiero ayudar. Vamos con otra colega. Nancy Quevedo. Nancy, ¿por qué estudiaste psicología y hoy eres una licenciada en psicología? Eres psicóloga. ¿Por qué? Bueno, doctor, buenas noches con todos. Es porque en primer lugar es que quería siempre ayudar a las personas, ¿no? Y en este caso a la juventud, porque siempre he tenido contacto con los jóvenes. Muy bien. Ayudar también. Gracias, Nancy. Un abrazo para ti, Nancy. Gracias, doctor. Muy Gracias, bien, doctor. es así. Entonces, nosotros los psicólogos, los clínicos, ¿verdad? ¿Para qué hemos estudiado todo esto? Hemos estudiado para ayudar, ¿verdad? Para ayudar, ¿no? Porque queremos ayudar. Bien, cuidado, cuidado, cuidado. En adicciones, esto puede ser un, ¿no? Autogol. En adicciones puede ser un autogol. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la tendencia de muchos profesionales. Arreglar las cosas, arreglarle las cosas al adicto. Que el adicto sane, ¿no? Prevenirlo al adicto. No lo prevenimos. Cuando el adicto tiene que vivir su propia experiencia. El adicto, si no vive su propia experiencia, pues simple y llanamente no va a aprender la lección. Entonces, mucho cuidado. Ya, esa es nuestra tendencia de nosotros los profesionales, querer arreglar, querer ayudar, querer que el adicto cambie, ¿no? Prevenirlos del problema para que no vayan a prisión y qué sé yo. Queremos hacer un sinnúmero de cosas. A mí me pasó eso. Personalmente, a mí me pasó eso. Y me pasó facturas. A mí me pasó facturas los 7 primeros años. Fue difícil. ¿Y por qué me pasó fractura? Por lo siguiente, porque empecé a caer en el rol de salvador, ¿no? Por querer arreglarle la vida, querer sanarlo, querer prevenirlo de su recaída, ¿no? Entonces caí en un, mira, en un gancho tóxico, rol salvador. Entonces, que te quede claro, escúchame esta parte. El coadicto, perdón, no codependiente, el coadicto va a generar 3 roles, ya que ustedes ya lo saben. Ya es el rol salvador, el rol víctima y el rol perseguidor. Escúchame, esos 3 roles muchas veces los profesionales de la salud mental, y ahí están incluidos, escúchame, allí están incluidos los consejeros terapéuticos, muchas veces
caen en esta codependencia profesional. Codependencia profesional. No queremos salvarlo del problema. Ahora, escúchame esta parte. ¿Qué es el síndrome? Bueno, yo no sé mucho inglés, pero dice el síndrome burnout, o más conocido como el síndrome de estrés laboral sanitario, lo que yo he tenido en estos últimos 30 días. A mí me han dado en estos últimos 30 días, mi médico tratante me ha dado 30 días de descanso médico, ¿verdad? ¿Por qué? Por no un estrés, no un estrés laboral sanitario, ¿no? Lo que llamamos el síndrome de burnout. ¿Qué es el síndrome burnout? El síndrome burnout es cuando el médico tratante, el director de la comunidad terapéutica, la psicóloga, el psicólogo, el consejero terapéutico certificado de la comunidad terapéutica, ¿verdad? Quiere arreglar el problema, quiere sanarlo al paciente, visualiza una recaída, visualiza otra recaída, viene otro de recaída, otro vuelve a recaer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a caer en frustración. Frustración. Esa frustración, esa impotencia, muchas veces lleva al profesional de la salud, lleva al síndrome, ¿verdad?, de burnout, o más conocido como el estrés laboral sanitario. Cuidado. Entonces, el principio o uno de los principios de la entrevista motivacional, apague el audio, por favor. ¿No? Uno de los principios de la entrevista motivacional es no caer en este grave error. Ahora, hay otro reflejo de corregir, ¿no? Que el profesional de la salud dice que se debe de hacer y el usuario lo debe de cumplir. Ya muchas veces, ¿verdad? Básicamente en las entrevistas, ¿no? En las entrevistas tradicionales, ¿no? El médico tratante, el psicólogo, el consejero terapéutico dice, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y el paciente que dice, calladito dice, lo voy a hacer. ¿No? ¿Cómo lo dice? Como te lo he anotado acá, sumisamente, con aceptación. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú indicas y le dices al paciente, lo haces porque lo haces. Acá en la comunidad terapéutica, lo haces porque lo haces. Acá no estás en tu casa. Acá lo haces porque lo haces. Cuidado, porque el paciente en esos 9 meses, en ese año y medio de internamiento, se va a acostumbrar a hacer lo que el director dice, se va a acostumbrar a hacer lo que el médico tratante dice. ¿Y eso qué le va a ocasionar? Una dependencia profesional. Poco se habla de esto en adicciones. Y cuando sale, el paciente se reinserta a la sociedad, ¿verdad? Está buscando en la calle de quién depender. Depender de la mujer, depender de la enamorada, depender del papá, depender de la mamá, ¿verdad? Ya se le abre un vacío interior porque ya no lo tiene al consejero terapéutico, porque ya no la tiene la psicóloga, ya no lo tiene el director, ya tienen ansiedad. Entonces, cuidado. El profesional de salud dice lo que se debe hacer y el usuario debe cumplir sumisamente con aceptación. Esto hay que corregirlo dentro de comunidad terapéutica. Para eso están las normas. El paciente tiene que ceñirse a normas, a las normas, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Va a ocasionar dependencia profesional, ¿no? Y mucho cuidado con chicos que tienen patología dual, tienen el TUS y tienen el TPD, perdón, en castellano tienen el trastorno de personalidad dependiente. Nosotros ya sabemos que la persona que tiene trastorno de la personalidad dependiente son personas que siempre están buscando que haya otra persona a su lado diciéndole lo que tiene que hacer en su vida.
¿Me dejo entender? Entonces, estas personas que tienen patología dual, TUS más TPD, trastorno de personalidad dependiente, ¿qué es lo que van a querer? Van a querer de que siempre esté el profesional allí diciéndole cómo tiene que arreglar su vida, cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que caminar, trotar, correr dentro de la comunidad terapéutica. Y no debe ser así. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con ello. Ahora, el problema, mientras más se le corrige y se le dice que haga al adicto, más resistente se pondrá y estará menos dispuesto al cambio. Esta revista se las voy a pasar ahorita. Ya, esa es una revista psiquiátrica del Hospital Víctor Larco Herrera de acá del Perú. Ya, en la página 14, quien les habla escribió, en la página 14, ¿verdad? Escribí esta parte en junio del 2017, en esta revista psiquiátrica, que es el lugar donde actualmente también laboro, que ya se me acabaron mis vacaciones, el martes entro a trabajar nuevamente al hospital. Ya, ahí, ¿qué es lo que pongo? Pongo, mientras más se le corrige y dice qué hacer al adicto, más resistente se pondrá y estará menos dispuesto a cambiar. ¿Por qué? Escúchame esta parte. ¿Por qué? Porque hay una sobrevivencia o una activación de la ambivalencia. O sea, cuando tú le dices, oye, haz esto, ¿no? Tú le dices al paciente, paciente Alejandro González, tienes que hacer esto, esto y esto. Y el paciente dice, ¿y por qué, hermano Río Frío? Porque lo tienes que hacer y punto. Estás en una comunidad terapéutica y lo tienes que hacer y punto. No estás en tu casa, porque así se trata en las comunidades terapéuticas, ¿verdad? De una manera fría, ¿no? Como si fueran animales los residentes, ¿verdad? Porque lo haces y punto. Lo haces y punto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Lo que dice en la página 14. Mientras más se le corrige, mientras más le impones, ¿no? Mientras más le impones al paciente, le dices al paciente qué es lo que tiene que hacer, más resistente se pondrá, más terco se va a volver. ¿Por qué? Porque se va a activar la ambivalencia. Y habíamos dicho, escúchame Miguel Arteaga, Carlos Sare, escúchame por favor Roberto Enríquez, es importante, habíamos dicho de que la entrevista motivacional es para romper la ambivalencia. Entonces, escúchame, es lógico, si la entrevista motivacional es para que el paciente que está en precontemplación o en contemplación pase a la preparación, o sea, para que rompa su negación y rompa la ambivalencia, entonces no puedo hacerlo de que se enterque. Entonces, mediante esta actitud, la actitud 3, el paciente se va a entercar y va a activar su ambivalencia. ¿Me dejó entender? Entonces es lógico, ¿no? Entonces, cuidado, va a activar su terquedad, su negación, qué sé yo. Ya, mucho cuidado con esto, por favor, ¿ya? Había una pregunta, les bajé la mano. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Disculpe, les va. Ah, ya, Ana. Buenas noches, Anita, te escuchamos. Ana desde Piura, Perú. Anita, te escuchamos. Ana. Buenas noches, Ana. Ya, listo. Vamos a continuar hasta que venga Anita. De repente se fue a servicios higiénicos. Ya ahorita viene. Bien. Entonces, ¿qué otro principio general ya de la entrevista motivacional podemos conocer el día de hoy? El otro principio es comprender las motivaciones del paciente. ¿Ya? Este es otro punto importante. Las motivaciones para cambiar ya de los pacientes son diferentes. Ya, todos los pacientes, chicos, no tienen las mismas motivaciones. O sea, nosotros podemos agarrar y podemos decir en la paciente Mercedes. Le decimos, Mercedes, tú tienes que cambiar porque tu esposo está que te espera que cambies, ¿no? Y a la paciente Cecilia se le dice, oye, tienes que cambiar porque tu esposo está esperándote afuera, está esperando tu cambio.
Pero la primera no ama al esposo, no lo ama. Y la segunda ama al esposo, lo ama. Entonces va a haber diferentes motivaciones. ¿Me dejó entender? Por eso que la entrevista motivacional es una herramienta tan bella y mágica que más adelante cuando te dé las herramientas, las técnicas, te vas a dar cuenta ahí recién. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que tú te des cuenta de que todas tus pacientes tienen diferentes motivaciones en sus diferentes áreas de vida. Tú no le puedes imponer la motivación o una motivación al paciente o a la paciente. Cuidado. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Trabajamos en comunidades terapéuticas, ¿verdad? Y queremos imponer una motivación. Y no debería ser así. La motivación para cambiar son diferentes en cada usuario. Nos dimos cuenta con el ejemplo A y el ejemplo B. Ambas tienen diferentes motivaciones. Una ama al esposo y la otra no lo ama al esposo. Las motivaciones despiertan al usuario para cambiar. Despiertan. Si no, escúchame, si no, no existiría la rueda de cambio motivacional. Las fases de motivación no existiría. No existiría. La precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento, esos son tipos de motivaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en adicciones, ¿no? En los trastornos de personalidad hay tipos de motivaciones y las motivaciones despiertan al usuario para cambiar. Entonces, ¿en qué debe interesarse el psicólogo, la psicóloga? ¿En qué debe interesarse? En conocer las preocupaciones del paciente, en conocer sus valores en sus diversas áreas de vida, en conocer sus motivaciones que tiene el paciente, el usuario, el cliente en sus diferentes áreas de vida. Muy bien. Tarea domiciliaria. Ahí está. Ustedes primero lo van a hacer y después lo van a hacer sus pacientes de ustedes, si es que los tienen. Si no tienen pacientes, háganlo ustedes primero. ¿Ya? Acá dice, lista de preocupaciones. ¿Qué te preocupa? Acá tienes que poner qué te preocupa. ¿Cómo podrías solucionar esta preocupación? ¿Y cómo te sentirías si todo estuviera bien? En el área familiar, social, autoestima, académica, recreativa, afectiva, sexual, pareja, laboral, financiera, espiritual. Ahí está. ¿Comprendido? Fácil. Esto es lo que tiene que resolver tu paciente. Esto es lo que tiene que resolver tu paciente. ¿Ya? Listo. Chicos, les voy a pasar el tercer enlace, porque todavía acá hay dos tareas domiciliarias más, ¿ya? Que les tengo que explicar. Y vamos con la pregunta de Roberto Enríquez. Tercer enlace, por favor. Tercer enlace, chicos, ¿ya?